Lección 1. ¿Cómo navegar por el transporte? Puedes tomar un taxi, un autobús o el metro. Depende de tus preferencias. Eso suena muy práctico. Agradezco tener múltiples opciones. Cada uno tiene sus ventajas. Los taxis son más cómodos, pero pueden ser bastante caros. Ya veo. ¿Autobuses entonces? Los autobuses son económicos, aunque pueden tardar más debido a las paradas frecuentes. Ese es un punto justo. ¿Y qué pasa con la clandestinidad? El metro suele ser la forma más rápida de navegar por una ciudad, ya que minimiza el tiempo de viaje. Viajar bajo tierra parece bastante aventurero. Tendré que intentarlo. Solo asegúrate de revisar las rutas antes de embarcar, ya que algunas estaciones pueden cerrar inesperadamente. Lección 2. Servicios a tener en cuenta. Conectado. Suena perfecto. ¿Hay algún servicio específico que deba buscar en los alojamientos? ¡Qué pregunta tan reflexiva! Recomiendo comprobar las opciones de desayuno incluidas. Un desayuno gratuito sin duda facilitaría las mañanas. De hecho, además, busque servicios como Wi-Fi y servicios de lavandería. El Wi-Fi es crucial en estos días. Puede marcar una gran diferencia, especialmente en asuntos relacionados con el trabajo. Absolutamente. También creo que una buena ubicación es importante para acceder fácilmente a las atracciones. Una ubicación céntrica sin duda mejoraría nuestra experiencia. Por último, considera la posibilidad de leer las reseñas para evaluar las experiencias de los huéspedes anteriores. Un punto excelente. Lo haré para garantizar que nuestra estancia sea agradable. Lección 3. Conversaciones familiares. No hay reputación que perder. La familia de Nightingale estaba horrorizada por sus planes. De hecho, esas ambiciones eran muy poco convencionales para su época. Sus aspiraciones desafiaron las normas sociales de una manera notable. Es fascinante cómo la determinación de una persona puede influir en la perspectiva de toda una familia. Muy cierto. Deben haber sentido una mezcla de miedo y orgullo por sus decisiones. Qué exquisitamente compleja puede ser la dinámica familiar. Estoy de acuerdo. Hace que uno reflexione sobre los sueños de su propia familia. Y la importancia de apoyarlos, incluso cuando parezcan abrumadores. Precisamente, la historia de Nightingale es un poderoso recordatorio de coraje. Lección 4. Ayuda adicional. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? De hecho, ¿tienes pañuelos extra? Parece que me moquea la nariz. Por supuesto. Aquí tienes. ¿Sabes? Eso parece bastante persistente. De hecho, lo es. Debo ser alérgico a algo que está en el aire. Quizás sea el polen de esas hermosas flores de afuera. Son impresionantes, pero tienen un precio, ¿no es así? Absolutamente. Es como si la belleza siempre tuviera su precio. Supongo que eso es cierto en muchos aspectos de la vida. ¿Estás sugiriendo que todos deberíamos tener un presupuesto de belleza? Lección 5. ¿El tiempo en América del Sur? Aún no. ¿Qué recomendarías para Sudamérica? En general, el clima es agradable de junio a septiembre. Interesante. Eso suele ser invierno allí, ¿no? Sí, pero hace mucho más calor en países como Brasil. Ya veo. Entonces, hay que empacar ropa de verano en su lugar. Exactamente. Pero un suéter ligero puede ser útil para las noches más frías. Suena bastante práctico. ¿Qué actividades recomendaría?
Lo ideal sería hacer senderismo en las montañas y explorar las vibrantes ciudades. Eso suena delicioso. Ahora, ¿qué pasa con la comida? Lección 6. Cambios en la reserva. ¿Del 12 al 17 de julio? Excelente. Por favor, haga los cambios en mi reserva. Por supuesto. ¿Le gustaría recibir un correo electrónico de confirmación después? Sería muy útil, gracias. Eres más que bienvenido. ¿Asistirá a algún evento durante su estancia? Sí, tengo varios planeados. He oído que los festivales son todo un espectáculo. De hecho lo son. Las celebraciones culturales añaden un toque maravilloso a los viajes. Absolutamente. Crea recuerdos inolvidables. ¿Tienes un festival favorito que estés esperando? Lección 7. Fechas de viaje. ¿Para qué fechas quieres reservar? Llegaré el 15 de julio y me quedaré una semana. Eso suena perfecto. ¿Has considerado tu itinerario? Tengo un esbozo, pero agradecería algunas sugerencias. ¿Qué tal explorar las zonas costeras? Las playas son impresionantes. Eso suena maravilloso. Adoro el océano. Creo que también disfrutarías de los mariscos locales. Me gustan mucho los mariscos. Parece una pareja perfecta. De hecho, ¿debo reservar un bungalow junto a la playa? Lección 8. Disfrutar de la playa. Eso suena perfecto. Me encanta la playa. ¿Cuánto tardaré en llegar? Aproximadamente 2 horas en coche, dependiendo del tráfico. Eso es bastante razonable. Casi no puedo esperar. ¿Tienes alguna actividad favorita en la playa? Me gusta nadar, pero también me encanta simplemente descansar con un buen libro. Parece que tienes planeado el día de playa ideal. Así es. No hay nada como el sonido de las olas para calmar el alma. Estoy completamente de acuerdo. Empacemos algunos bocadillos. Lección 9. Ayudar hoy. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Buenos días. Tengo problemas con un sitio web. ¿Cuál parece ser el problema? Parece que no acepta mi contraseña. Ah, eso puede resultar bastante frustrante. ¿Has intentado restablecerlo? Sí, pero sigo recibiendo un mensaje de error. Veamos si podemos solucionarlo juntos, ¿de acuerdo? Eso sería maravilloso. Gracias por tu ayuda. Es un placer para mí. Disfruto resolviendo problemas, especialmente estos pequeños misterios. Lección 10. Variedad de alimentos. Sí, garantizará una buena variedad de alimentos para que todos disfruten. Absolutamente. La variedad tiende a excitar el paladar. Imagínese un buffet donde todos encuentran algo delicioso. Ese es el sueño. ¿Qué hay de las opciones de postres? Una selección de tartas y bollería sin duda mejoraría la experiencia. Oh, me gustan mucho los pasteles. Un poco de indulgencia nunca viene mal. De acuerdo, la vida es demasiado corta para saltarse el postre, ¿no crees? De hecho, aceptaré con gusto esa filosofía. Ahora está arreglado. Hay una fiesta en nuestro futuro. Lección 11. Campamento u hoteles. 2 semanas suena bien. ¿Deberíamos acampar o quedarnos en hoteles durante el camino? Acampar puede ofrecer una experiencia única, pero los hoteles brindan comodidad. Cierto.
Me imagino que equilibrar ambos podría ser lo ideal. Quizás empezar por acampar y terminar en un hotel acogedor. Suena como un plan perfecto. Una mezcla de aventura y relajación. Exactamente. Naturaleza durante el día y camas suaves por la noche. Debo confesar que me encanta dormirme escuchando la naturaleza. Realmente es una experiencia mágica. Estoy bastante convencido ahora. Entonces tenemos nuestro plan. Lección 12. La próxima vez. Eso es muy malo. Quizás la próxima vez. Definitivamente. Disfruta tu día. Gracias. Agradezco ese sentimiento. ¿Cuáles son sus planes para el resto del día? Tengo la intención de ponerme al día con la lectura mientras disfruto de una taza de café. Eso suena delicioso. ¿Qué libro estás leyendo actualmente? Es una novela de misterio que ha cautivado mi atención. Los misterios pueden ser bastante fascinantes. Espero que lo disfrutes. Gracias. Si descubro algún giro intrigante, lo compartiré contigo. Lección 13. Explora Yellowstone. Parque Nacional de Yellowstone. Las montañas rocosas de América del Norte son impresionantes. Sin duda lo son. Los paisajes son increíblemente diversos. Los géiseres y las aguas termales son fascinantes maravillas naturales. Sí, y la vida silvestre también es bastante notable. ¿Has tenido la oportunidad de visitar algún parque nacional? Visité uno el verano pasado y fue una experiencia inolvidable. Solo puedo imaginarlo. La naturaleza tiene una forma de impresionarnos. De hecho, es esencial preservar estos hermosos lugares para las generaciones futuras. Un sentimiento muy merecido. Lección 14. Cuenta regresiva de Año Nuevo. Únete a mí en la cuenta regresiva de Nochevieja. Estaría encantada. Esto suena emocionante. 10, 9, 8, 7. ¿Estás listo para el gran momento? Estoy absolutamente listo. Esto va a ser emocionante. 6, 5, 4. Imagínense la emoción que se respira en el aire. El ambiente es electrizante. Me muero de ganas de celebrarlo. 3, 2. ¿Has preparado tus deseos para el nuevo año? De hecho, tengo toda una lista lista. 1. Feliz Año Nuevo. Que comiencen las celebraciones. Lección 15. Restaurantes económicos. Lo tengo. ¿Qué hay de la comida? ¿Alguna sugerencia para comer con un presupuesto ajustado mientras viajas? Sin duda, la comida callejera es a menudo una opción fantástica. La comida callejera puede ser deliciosa y barata. ¿Qué platos me recomiendas? Los tacos, crepes y albóndigas suelen agradar al público. Esas suenan deliciosas. Además, los mercados locales pueden ofrecer buenas opciones. De hecho, y a menudo ofrecen una muestra de la cultura de la zona. ¿Has comido antes en un mercado local? Sí, una vez encontré una joya escondida que vendía los mejores rollitos de falafel. Mantendré los ojos bien abiertos en busca de tesoros similares. Lección 16. Explorar las atracciones locales. ¿Atracciones cercanas? Cierto. Sería bueno explorar algunos lugares de interés locales y disfrutar del paisaje. Absolutamente. Hay algo especial en sumergirse en la cultura local. Quizás podríamos hacer un recorrido a pie. Eso suena maravilloso. Los recorridos a pie suelen revelar joyas ocultas.
Estoy de acuerdo. Además, nos permiten conocer gente que conoce bien la zona. De hecho, ¿has visitado algún punto de referencia notable antes? Sí, una vez vi una impresionante catedral que exhibía una arquitectura increíble. ¡Qué experiencia tan espléndida! Me encantaría descubrir algo similar. Planifiquemos nuestro itinerario cuidadosamente. Lección 17. Esfuerzos comunitarios. Debemos sacar estas minas de la tierra en la región de Cuito y Huambo. Eso suena como una gran tarea. ¿Cómo te involucraste en esta iniciativa? Pasé una mañana con un pequeño equipo de Halo. Debe haber sido una experiencia reveladora. De hecho, fue esclarecedor ver cómo los esfuerzos de la comunidad ayudan al medio ambiente. Admiro este tipo de iniciativas. Promueven la sostenibilidad y la conciencia. Precisamente. Es reconfortante presenciar los esfuerzos de colaboración por una buena causa. Sigamos apoyando esos esfuerzos, siempre que podamos. Absolutamente. Cada poquito ayuda. Y juntos podemos marcar la diferencia. Lección 18. Experiencia de compra. Yo también visitaré esa tienda. Deberías. Su servicio de atención al cliente es excepcional. Agradezco el buen servicio de atención al cliente. Mejora enormemente la experiencia de compra. De hecho, cuando los clientes se sienten valorados, es más probable que regresen. ¿Qué artículos específicos venden y qué recomiendas? Tienen una encantadora selección de artesanías hechas a mano y productos locales. Eso suena intrigante. Tengo una afición por los productos únicos y de fabricación local. Te encantará, te lo aseguro. Tengo ganas de visitar la tienda. Lección 19. Buscando estilo. ¿Qué colores necesitas para tu proyecto? Busco colores brillantes como el azul. Los colores brillantes sin duda evocan una sensación de alegría y energía. Exactamente. El azul es versátil y combina bien con muchos otros colores. De hecho, es una elección clásica. ¿Qué tono de azul prefieres? Prefiero un azul cobalto vibrante. Hace una declaración llamativa. Es una selección espléndida. Añadirá un toque hermoso a su proyecto. Gracias. Me muero por ver el resultado final con esa paleta de colores. Espero ver florecer tu creatividad. Lección 20. Momentos con micrófono. El señor Cabet tomó el micrófono y palideció al ver a cientos de mujeres. Debe haber sido una experiencia abrumadora para él. De hecho, imagínese la emoción y la ansiedad que debe haber sentido. ¿Logró pronunciar un buen discurso? Al principio tropezó, pero luego encontró su confianza. Eso es bastante impresionante. ¿La audiencia respondió positivamente? Lo animaron, lo que sin duda ayudó. Es notable cómo el estímulo puede cambiar la atmósfera. Así es. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación similar? Lección 21. Comprobándolo. O puede que tenga que comprobarlo. Definitivamente. No te decepcionará. ¿Qué puedo esperar cuando visite? Un ambiente encantador con deliciosos aperitivos y bebidas. Eso suena tentador. ¿Algún artículo exclusivo que deba probar? Su tarta de chocolate es famosa. Es posible que desee comer una porción. ¿De verdad es tan bueno? Absolutamente.
Muchos afirman que les cambia la vida. Ahora has despertado mi interés. Iré hoy. Lección 22. Apoyo quirúrgico. Antes de la cirugía, mi madre irá conmigo. Eso es maravilloso. Siempre es bueno tener apoyo. De hecho, las enfermeras me tomarán la temperatura de antemano. Por lo general, garantizan que la salud de todos sea óptima, ¿verdad? Exactamente. Tener esos cheques relaja la mente. ¿Qué opina de la cirugía? Debo decir que es una mezcla de emoción y nerviosismo. Eso es entendible. ¿Qué tal una distracción? Sí. Quizás vea una serie en maratones antes del gran día. Lección 23. Registrarse tarde por la noche. Hace poco escuché que el registro nocturno no tiene costo adicional. ¿Es eso cierto? Absolutamente. Muchos hoteles ofrecen esa flexibilidad a sus huéspedes. Es bastante práctico, ¿no crees? De hecho, ahorra muchos problemas. Siempre me preocupan los cargos inesperados cuando viajo. Comprendo su preocupación. Es importante que se informe previamente sobre cualquier posible tarifa. Precisamente, también prefiero saber que tengo opciones disponibles si mi vuelo se retrasa. Exactamente. Las llegadas tardías suelen ser inevitables, especialmente con los horarios de viaje actuales. Entonces, ¿qué opinas de alojarte en un hotel que acepta el registro de entrada más tarde sin cargos adicionales? Creo que es una elección fantástica. Puede mejorar la experiencia de viaje en general. Debo estar de acuerdo. Agrega una capa adicional de comodidad saber que uno puede llegar sin una multa financiera. Lección 24. Museo de la Paz de Hiroshima. ¿Has oído hablar del Museo de la Paz de Hiroshima? Muestra los objetos dejados por la explosión. Sí, me parece fascinante. Es sorprendente cómo la historia puede enseñarnos a través de estos artefactos. De hecho, sirve como un conmovedor recordatorio del pasado. ¿Te imaginas presenciar un evento así? Sería una experiencia profundamente emotiva. El propósito del museo es promover la paz y el entendimiento. Absolutamente. Es crucial que las generaciones futuras conozcan las consecuencias de la guerra. Estoy de acuerdo. Creo que visitar lugares así nos ayuda a inculcarnos un sentido de responsabilidad. Sin mencionar que fomenta conversaciones significativas sobre cómo podemos prevenir tragedias similares en el futuro. Exactamente. Los museos de este tipo no solo sirven para exhibir objetos, sino para fomentar la empatía y la conciencia. Además, sería fascinante ver cómo la comunidad se ha reconstruido desde ese trágico día. Lección 25. Nuevas opciones. Creo que es hora de hablar sobre nuestra lista de compras. Empezamos con frutas y verduras. Eso suena excelente. Los productos frescos son esenciales y pueden mejorar significativamente nuestras comidas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué tal si consideramos algunas frutas de temporada para garantizar el mejor sabor? Absolutamente. Las frutas de temporada no solo saben mejor, sino que también tienden a ser más asequibles. Precisamente. Además, añadir algunas verduras coloridas alegrará nuestros platos, ¿no crees? Sí, de hecho. Una presentación elegante puede realzar incluso los platos más sencillos. Además, no debemos olvidarnos de los productos básicos de la despensa. Son cruciales para cocinar. Tienes razón. Los productos como los granos, los frijoles y las especias son la base de muchas recetas deliciosas.
Entonces, ¿debemos hacer también una lista de lo que ya tenemos en casa? Esto nos ayudará a evitar duplicaciones. Lección 26. La aventura del recado. Buen día. ¿Estás preparado para nuestra aventura de hoy? Desde luego que lo estoy. ¿Tengo que hacer algunos recados después? Fantástico. Entonces te llevo al museo. Sí, suena perfecto. ¿A qué hora nos vemos? ¿Qué tal las 11 de la mañana? Eso me funciona bien. Genial. Espero que tengas una lista de las tareas que debes hacer. Por supuesto. No me gustaría olvidar nada crucial. Excelente planificación. Admiro tus habilidades organizativas. Lección 27. Hallazgos de moda. ¿Te has fijado en que la nueva tienda del centro tiene una gran variedad de ropa? Sí, he oído hablar de ello. Atienden tanto a hombres como a mujeres, ¿no es así? Exactamente. Parece que tienen algo para todos los gustos. Estoy particularmente interesado en su selección de accesorios. Los accesorios realmente pueden realzar un atuendo. ¿Vamos a visitarlo este fin de semana? Lo disfrutaría inmensamente. Quizás también podamos hacer una lista de lo que buscamos mientras estamos allí. Es una idea espléndida. No me gustaría distraerme. O podríamos terminar con un centenar de artículos diferentes que no necesitamos. Lección 28. Experimento culinario. He descubierto una nueva receta en Internet y estoy muy entusiasmada con ella. Oh, eso suena delicioso. ¿Qué tipo de plato es? Es un plato de pasta gourmet que requiere algunos ingredientes inusuales. Me encantan los buenos desafíos en la cocina. Me encantaría probarlo contigo. Maravilloso. ¿Reunimos todos los ingredientes necesarios? Estoy seguro de que puedo ayudar con eso. Quizás podríamos convertirlo en un divertido evento de cocina. Absolutamente. Disfruto de una buena risa mientras cocino. Será una aventura culinaria inolvidable. Lección 29. Health Harvest. Es fundamental que tengamos una abundancia de frutas y verduras en nuestra dieta. No podría estar más de acuerdo. Son vitales para nuestra salud. ¿Conoce algún mercado cercano donde podamos adquirir productos frescos? Sí, hay un precioso mercado de agricultores que vende productos orgánicos. Perfecto. ¿Cuándo vamos? ¿Qué tal este sábado por la mañana? Eso funcionaría espléndidamente para mí. Hagamos una lista para no pasar por alto nada importante. De acuerdo. Espero con ansias nuestra saludable ola de compras. Lección 30. Taxi al aeropuerto. Genial. Tengo que tomar un taxi hasta el aeropuerto. Te puedo ayudar con eso. ¿Cuándo está programado su vuelo? Está previsto que salga en aproximadamente una hora. Deberías darte prisa entonces. ¿Has reservado tu taxi con antelación? Lamentablemente, no lo he hecho. ¿Crees que es demasiado tarde? No necesariamente. Aún queda algo de tiempo. Intentemos llamar a uno de inmediato. Parece un plan sensato. ¿Tiene un servicio de taxi preferido? Sí, recomiendo usar la compañía Yellow Cab. Son bastante confiables. Excelente elección. Ofrecer un servicio rápido es lo que mejor saben hacer. Lección 31. Baile democrático. Imagina intentar hacer que un elefante baile en un campo minado. Eso suena absolutamente ridículo. ¿Cómo se empezaría una tarea así?
Bueno, se podría argumentar que requeriría un enfoque democrático. ¿Un enfoque democrático para un elefante? Eso suena de lo más peculiar. De hecho, implicaría votar por la mejor ruta y los pasos de baile. Quizá podríamos formar un comité. Las reuniones serían muy divertidas. Solo puedo imaginarme las actas repletas de deliberaciones serias sobre los movimientos troncales. Y debates sobre los zapatos de claqué adecuados para el elefante. Absolutamente. ¿Quién diría que bailar con un elefante podía ser tan complejo? Lección 32. Vestimenta de invierno. Mi hermana se pone el sombrero y las manoplas todos los inviernos. Esto es importante para mantenerse caliente, especialmente durante los días helados. De hecho, mi madre siempre insiste en llevar su bufanda favorita. ¿De qué color es su bufanda favorita? Es un rojo vibrante muy llamativo contra la nieve blanca. El rojo le debe quedar muy bien. ¿Tiene muchos pañuelos? Ha coleccionado una variedad a lo largo de los años, cada una con una historia única. Coleccionar historias junto con bufandas suena delicioso. Sin duda, hace que el invierno sea más agradable para ella. Lección 33. Reserva acogedora. ¿Ya has reservado tu alojamiento? Sí. He encontrado un hotel acogedor en el corazón de la ciudad. Eso suena encantador. ¿Es un hotel boutique o es parte de una cadena? Es un hotel boutique. Cada habitación tiene una decoración única que refleja la cultura local. ¡Qué delicia! Solo puedo imaginarme el encanto que irradia. ¿Has visto alguna foto? De hecho, lo he hecho. Las habitaciones están adornadas con extravagantes obras de arte y muebles antiguos. Parece la oportunidad perfecta para Instagram. ¿Planeas capturar todos los rincones? Absolutamente. He oído que el café del vestíbulo del hotel también es exquisito. Oh, ¿quieres decirme que puede que nunca te vayas? Lección 34. Exploración en solitario. Oye, ¿has pensado alguna vez en viajar solo? De hecho, estoy pensando en embarcarme pronto en una aventura en solitario. Eso suena intrigantemente liberador. ¿Cuál es tu destino? Estoy contemplando un viaje a las montañas para hacer senderismo y estar en soledad. Ah, las montañas. Parece que quieres abrazar la serenidad de la naturaleza. Precisamente. De hecho, es un refugio de la bulliciosa vida de la ciudad. Viajar solo tiene su atractivo, ¿verdad? Realmente lo hace. Hay algo liberador en no tener un itinerario establecido. Solo puedo imaginar cómo la experiencia profundizaría tu autoconciencia. Lección 35. Rituales matutinos. Buenos días. ¿Ya has tomado tu café? Sí, es mi ritual para despertarme. No hay nada igual. Estoy de acuerdo. Una buena taza de café puede mejorar o deshacer una mañana. De hecho, a menudo me siento como un zombi antes de mi primer sorbo. Una transformación de la cafeína, por así decirlo. ¿Cuál es tu tipo favorito? Me gusta un espresso rico, pero de vez en cuando disfruto de un cappuccino cremoso. Parece que tienes una paleta bastante sofisticada. Gracias. Creo que beber café debe ser una experiencia, no una necesidad. No podría estar más de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son tus secretos cerveceros?